Aquí estamos nuevamente en Vox Populi, en la dirección como siempre Marcelo Sagredo, la conducción quien les habla Gonzalo Gutiérrez, y como panelista estable tenemos a Manuel Tobar Leiva, presidente del Centro de Estudios Regionales. Este programa se transmite desde el restaurante Botes a la Vida, donde nos encontramos con esta hermosa vista que tenemos aquí al Océano Pacífico, y recordemos que este restaurante, que está ubicado en el Muelle Prat, usted puede encontrar aquí la mejor comida marinera del puerto. Se transmite por la señal digital Facebook Live y a través de la página mstv.cl y también en la página de Facebook ser.valparaíso. Esta vez está con nosotros Carla Andrea Taramasco Toro, que es doctora en Ciencias, mención Humanidades y Ciencias Sociales, máster en Ciencias Cognitivas, ingeniera en Informática Aplicada. Ella es directora del Instituto de Tecnologías para la Innovación en Salud y Bienestar. Es profesora titular de la Universidad Andrés Bello. Aquí tenemos a esta excelente profesional de tremendo currículum, Manuel Tobar. Hola Gonzalo, hola Carla. Hola. Bueno, un honor tener, digamos, con nosotros a Carla Taramasco, y aprovecho la oportunidad de señalar, digamos, nuestra buena vinculación con la Universidad Andrés Bello, mediante Carla Fardela, es de apellido medio italiano, sí. claro. Fardela. No, ella ha sido muy cooperadora con el programa, así que le mandamos saludos, y también a la Universidad de Valparaíso, a la Universidad Andrés Bello. Y la primera cuestión que me salta, oye, Gonzalo y Carla, es que como que los temas de la investigación, la ciencia, la tecnología, estuvieran más concentradas en las universidades públicas que en las universidades privadas. Y eso parece no ser así. Y entonces, digamos, ¿no es cierto?, queremos un poco introducir esta conversación preguntándote a ti, ¿qué es lo que están haciendo ustedes, digamos, ¿no es cierto?, en la universidad, en tu área, digamos, de especialización? Bueno, primero, muchas gracias por invitarme el día de hoy. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Claramente no es así en las universidades privadas. Por ejemplo, en la Universidad Andrés Bello, que es donde yo trabajo, existen distintas áreas de investigación que se están potenciando y fortaleciendo. Evidencia de eso es la creación de nuevos institutos de investigación o de investigación aplicada que se han llevado a cabo en los últimos años, tanto institutos como centros dentro de la institución, lo cual evidencia una fortaleza y un gran pilar y también un gran compromiso institucional por la investigación, y la investigación, en el caso, por lo menos en el que yo trabajo, la investigación también aplicada, que es capaz de aplicarse, de dar problemas reales, de dar soluciones reales a los problemas, de tal manera que podamos hacer esa transferencia que muchas veces se habla, la transferencia tecnológica, donde decimos ya está la investigación, pero la investigación sale de los laboratorios, sale de los equipos de investigación y es capaz de llegar, en el caso particular de lo que nosotros trabajamos, a los hospitales, a los servicios de salud, a las clínicas, al cuidado directo de los pacientes en domicilio. Entonces, somos capaces de justamente hacer esa transferencia, y eso también evidencia un compromiso desde la universidad hacia la población en general. Nosotros trabajamos en el área de aplicación de la salud, específicamente en tecnologías para la salud, así que creo que son una gran prueba de que hay un pilar muy fuerte de investigación dentro de la universidad. Y siempre se había dicho también que las universidades, esto pasaba hace mucho tiempo atrás, pero esto ha ido evolucionando. Las universidades se habían quedado solamente con las ciencias puras, que las universidades, ¿no es cierto?, estaban un poquito como en esa torre de marfil, digamos, que no estaban asociadas con el medio. Pero ahora vemos, ¿no es cierto?, un cambio muy radical en las universidades, ¿eh? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que las universidades tienen la responsabilidad de desarrollar distintas áreas de investigación. Por una parte, por supuesto, las ciencias puras o las ciencias básicas son muy importantes y relevantes porque generan aportes que nos van a permitir tener avances tanto ahora como en un futuro. Y eso es un pilar que yo creo que se desarrolla. Pero también se abre esta posibilidad en las universidades de generar esta investigación aplicada, donde somos capaces de no solamente tener investigación en los laboratorios, en los centros, en los institutos, sino que también tener esa área de aplicación donde podemos resolver problemas reales. Y ahí hay varios desafíos, que es un poco también, por supuesto que es lo que me gusta a mí, entonces yo encuentro que hay desafíos interesantes ahí que dicen relación con
no solamente resolver un problema en un computador, resolver un problema de un sensor, resolver un problema que de alguna manera está relativamente controlado en un ambiente como un laboratorio, sino que también es salir a la vida real y entender que estamos, en el caso de nosotros, trabajando con pacientes, trabajando con usuarios del sistema de salud, trabajando con clínicos que tienen múltiples labores en su cotidianidad, y que eso hace que complejiza mucho esta idea de poder llevar una tecnología o llevar un sensor. Es distinto la validación, la aplicación, cómo se va a usar, cómo se va a adoptar esa tecnología cuando lo decimos en un laboratorio o lo llevamos realmente a un ambiente hospitalario o, por ejemplo, a la casa de alguna persona, un paciente, un usuario. Ahora, ustedes han creado un instituto. Sí. Entiendo, un instituto de innovación. Cuéntanos un poquito cómo se creó esto, quién lo llevó adelante, cómo fue, digamos, ¿cierto? Y cómo están organizados. Bueno, es totalmente nuevo. El instituto recién se hace público desde el día de ayer, así que hoy día es una primicia. Es realmente... Bueno, muchas gracias. Es la primera vez que hablamos de manera pública en el instituto, por supuesto, después de todas las distintas presentaciones y validaciones internas dentro de la institución. Ayer fue aprobado formalmente, así que el día de hoy ya podemos hablar. ¿Se aprueba en consejo académico? Hay distintas instancias de validación interna dentro de la institución. Por una parte, por supuesto, dentro de los equipos de las facultades, pero también están los comités académicos, también está, por supuesto, la rectoría y, por supuesto, todo lo que dice relación con el consejo que aprueba finalmente esto. De alguna manera han pasado al menos 3 o 4 validaciones, pero antes de eso muchas otras que han ido mejorando y fortaleciendo esta idea y esta construcción nueva de este instituto, que es un gran desafío, por supuesto con el respaldo de la institución, y que nos propone de alguna manera cuando me contactan y me invitan a formar parte de esto y a invitarme como directora del instituto, y darme la posibilidad de traer también todo un equipo. Nosotros llegamos con un equipo completo a formar parte de los... ¿Trabajan ahí? Entonces, somos 14 personas. Ya. ¿Cómo se llama el instituto? Porque nosotros le colocamos Instituto de Innovación, no, pero parece que es más largo. Instituto de Tecnología para la Innovación en Salud y Bienestar. Salud, ahí estamos. Eso es lo importante. Y bienestar. Y el bienestar, sí. Y ahí también entender que justamente este tránsito de aplicación, estamos... por supuesto tenemos una base tecnológica, pero la base tecnológica tiene un fin que es innovar en salud y bienestar, con el fin siempre de mejorar la calidad de vida de las personas. Y cuéntanos, ¿qué pasa en salud? ¿Qué es lo que hay que hacer? Digamos, que hay tantas demandas. ¿Qué es lo que mucho hay que hacer en salud? Hay mucho que hacer, hay mucho que hacer en salud. Hay tantas falencias. Nosotros tenemos algunos pilares o áreas en los cuales tenemos mayor experiencia y con lo que vamos a ir trabajando. Por supuesto, abiertos a desarrollar otras áreas también dentro de este gran desafío que implica la salud y mejorar la salud pública y privada en Chile. Por una parte, todos los procesos de transformación digital en salud. Vemos en salud que existen hoy en día muchos registros... Perdona, espérate, yo te lo coloco. ¿Dejé la escoba con el micrófono? Ahí, lo voy a dejar ahí. Hoy en día existen muchos... Ya, dale. Qué bueno. Qué bueno. Hoy en día existen, todavía cuando vamos a los hospitales vemos que existe registro en papel. Vemos que muchas veces cuando se le hace el seguimiento del paciente hospitalizado, el médico escribe en una hoja, una ficha en papel. Y eso tiene distintas implicancias, no solamente tener tecnología por tener, sino que implica también que no tenemos la capacidad de visualizar la información en tiempo real de lo que ocurre con los pacientes, no tenemos la capacidad de saber cuántas camas están ocupadas, cuál es el estado crítico de nuestros pacientes, cuál es el tratamiento que están siguiendo, de manera rápida, y eso nos va a permitir también evaluar cuáles son las estrategias que estamos implementando, qué hay que comprar, qué personal se necesita. Entonces, finalmente, para tomar decisiones dentro de lo que es la gestión hospitalaria, la gestión clínica, necesitamos tener información, y esa información hoy en día está en papel. Este registro es un registro que yo lo he escuchado, el registro a nivel del tema del cáncer, pero es un registro más general, digamos, de todo. Lo que pasa es que yo diría que el primer dolor de la salud, cuando hablamos de un dolor, es el proceso de transformación digital en general. Y el proceso de transformación digital dice relación con que si yo me voy a atender a la atención primaria y luego voy a la atención secundaria o terciaria, no tengo esa ficha compartida. La información que ocurre en un nivel de atención no se transmite a los otros niveles de atención y viceversa. Es general. Y entonces, como no podemos abordar de manera directa todo este gran desafío, por supuesto que queremos colaborar con el Ministerio para poder abordar ese desafío, pero lo que decidimos es empezar a abordar algunas partes.
Y por lo tanto empezamos a construir distintos tipos de registros. Estamos, por ejemplo, trabajando con el Hospital Pereira para poder apoyarlo en lo que es la lista de espera, justamente. Y ese es un proceso de digitalización también, porque ahí necesitamos de alguna manera limpiar o actualizar la lista de espera, identificar los pacientes que hoy en día realmente todavía necesitan la atención, poder ver cuáles son los criterios de asignación. Pero todo eso es un proceso de digitalización. Y digitalización donde implica mezclar o interoperar distintas fuentes de datos. Eso es lo que te iba a preguntar, Carla, porque parece ser que el Ministerio, no sé si tendrá estandarizado, digamos, todo el tema informático, porque ¿cómo conversa, digamos, un servicio con otro cuando tienen distintos tipos de software, por ejemplo? Debe ser, digamos, un problema, encuentro yo, ¿o no? Lo que pasa que es un problema y no lo es. A nivel técnico no es un problema. Existen estándares de interoperabilidad y existen, que los estándares son finalmente acuerdos que están normados de manera nacional e internacional, donde uno define cómo integrar distintos sistemas. Y lo natural que ocurre es que uno tiene múltiples sistemas en la salud, porque uno puede tener un sistema para laboratorio, puede tener un sistema para exámenes, puede tener un sistema para todo lo que dice relación registro clínico, podríamos tener un sistema para contactar a los pacientes. Y no es un problema que hayan distintos sistemas, incluso podríamos tener distintos tipos de registros clínicos en distintas instituciones de salud. ¿Dónde nace el problema? Primero, cuando no son sistemas y son finalmente o documentos en papel o planillas Excel. Ese es el primer problema. El segundo es cuando todos estos sistemas son un conjunto de islas que están totalmente desconectadas. Y entonces vemos que cuando estamos haciendo el registro clínico electrónico no tengo el examen del paciente, o no le puedo entregar la indicación de tratamiento, o no le puedo entregar la receta para ir a la farmacia de manera digital y tengo que ir al papel. Oye, aquí llegó... Carla, vamos a hacer una pequeña atención aquí, claro, de don Gonzalo López, ¿cierto? De una pequeña pausa, Salvavidas, que siempre nos atiende bien. Gracias, oye, don Gonzalo. Don Gonzalo por acá, para que no se nos caiga. No, pero está muy bien, usted es muy experto en esto, don Gonzalo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Gonzalo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, aquí estamos en el tema de los registros, pues, para ver cómo, ¿cierto? Para Oye, concentrar pero la información. es que es muy importante el tema de los registros. O sea, una cuestión es que el dato... Es que es el dato, justamente. El dato completo. Y el dato que va a permitir que un paciente no se tenga que hacer más de una vez un examen simplemente por no tener la información de que ya se la hizo, o un paciente no esté en espera de un examen cuando en realidad esa espera, por ejemplo, muchas veces ocurre que los pacientes están hospitalizados en espera de un examen, pero están ocupando una cama. Podríamos gestionar eso de manera distinta y poder liberar la cama, entendiendo que los recursos son escasos y que las camas son justamente uno de los recursos escasos que tenemos en nuestro sistema de salud, y podríamos de alguna manera acelerar ese proceso del examen y liberar esa cama. Entonces, el tener la información conectada, integrada, permite que las decisiones en salud las podamos tomar más informadas y por lo tanto optimicemos el uso de los recursos. Siempre pensando no solamente en optimizar los recursos por optimizarlos solamente, sino que porque eso genera una mejor atención al paciente. Carla Taramasco, doctora en informática, tú eres doctora, digamos, Sí. en ciencias. Soy doctora en ciencia y mi tesis fue justamente en un sistema donde estudiaba la propagación de la obesidad en un entorno social. Ah, mira, muy importante. Me está mirando, digamos, aquí. No. Oye, no, lo que te iba a preguntar es que en la ley del cáncer aparece, digamos, ¿no es cierto?, como una obligación el tema de los registros. Sí. ¿Cómo estamos ahí, digamos, en esta parte? Porque aquí, como sabes tú, hay todo un proyecto del Centro Macrorregional del Cáncer que se instalaría en el Hospital Pereira. Y bueno, tenemos que saber, digamos, cuál es el estado del arte de esto. Bueno, efectivamente, una de las cosas que nos damos cuenta con la ley del cáncer y que en general conocemos es que no somos capaces hoy en día en Chile de saber exactamente cuántos pacientes, cuál es la incidencia finalmente, cuántos pacientes con cáncer tenemos, qué tipo de cáncer, qué tipo de pacientes son a lo largo del territorio. Y eso es porque no tenemos un registro que nos permita conocer esa información. Entonces, eso ingresa a la ley del cáncer como una de las obligaciones a avanzar.
El Ministerio, por supuesto, está abordando ese desafío, pero nosotros en paralelo estamos trabajando en dos áreas para poder apoyar justamente que esto avance. Por una parte, desde el Instituto postulamos de hecho a un proyecto para poder desarrollar un sistema que nos permita recopilar la información desde los pacientes. Cuando hablamos de un registro de cáncer, estamos hablando en general de un registro desde la perspectiva clínica, donde lo que vamos a registrar es, por ejemplo, la confirmación morfológica o la resolución por parte del comité o la información que en general tienen los clínicos entendidos como el conjunto de especialistas que atiende al paciente. Lo que nosotros estamos proponiendo es complementar esa información con la información que viene desde los pacientes. Saber, por ejemplo, desde los pacientes cuál es la experiencia de su atención, cuál es el resultado que ellos ven de su tratamiento. Porque, por supuesto, cuando nosotros seguimos un tratamiento de cáncer, podemos ver que el resultado fue exitoso de manera clínica. Pero no sabemos, por ejemplo, si el paciente puede volver a subir una escalera como antes, o puede ir a una reunión social como antes, o puede retomar sus labores. Entonces, esa información que es tan relevante por parte del paciente, cómo es su percepción del resultado o cómo es su experiencia en los momentos de atención, en todo ese tratamiento, es relevante de también obtener y complementar esta información clínica con eso. Y eso es lo que nosotros estamos trabajando. Y por otra parte, en conjunto con un equipo bastante amplio, estamos postulando en este momento un proyecto de un centro de excelencia, un FONDAP, para justamente desarrollar un centro para el control y prevención de cáncer en Chile, un centro nacional para el control y prevención de cáncer en Chile. Muy Así bueno. que esperemos que tengamos buenos resultados en esas postulaciones. Estamos con noticias, digamos, positivas. Bueno, hacemos una pausa y seguimos conversando aquí con Carla Andrea Taramasco. Seguimos conversando aquí con Carla Andrea Taramasco Toro. Ahora pasemos al tema de la medición del bienestar de las personas mayores, ya que estamos abordando este tema de las personas enfermas, ¿cierto? Sobre todo del cáncer, que es un tema muy preponderante aquí en esta región. El cáncer aparece, ¿cierto, Manuel Tobar, como la primera causa de muerte en esta región? Así antes era lo cardiovascular, pero ahora sí, está en general en las distintas regiones aumentando y posicionándose como la primera causa de muerte. ¿Qué están haciendo entonces ustedes en estas mediciones que están haciendo? ¿Puedes contarnos algo? ¿Las mediciones sobre las personas mayores? Sí. Sí. Bueno, tenemos el desafío de poder trabajar con las personas mayores en sus casas y una de las cosas que queremos comenzar a trabajar es justamente comprender cuál es el nivel de bienestar de las personas mayores. Por supuesto, prepandemia y pospandemia son totalmente distintos, claro, y estamos trabajando ahora en el desarrollo de una aplicación que nos permita medir, dibujando el bienestar, cuál es el nivel de bienestar. Y cuando decimos dibujando, estamos pensando en entregarles un dispositivo en el cual existe un formato y que ellos van a poder, a partir de distintas dimensiones, ir dibujando el nivel de bienestar que tienen en cada una de esas dimensiones. Las dimensiones son tanto externas como internas, dicen relación con cómo ellos se sienten, pero también cuál es la relación que ellos tienen con otros, por ejemplo. Y en base a esa medición proponer distintas estrategias para ir fortaleciendo aquellas dimensiones donde están más debilitados. Siempre pensando en que la medición nos va a permitir comprender en el marco de la medición cuál es la situación de nuestras personas mayores en sus casas y cómo podemos ir acompañándolas en que vayan mejorando su bienestar y con eso, por supuesto, su calidad de vida, sus niveles de felicidad y tantas cosas importantes que hoy en día tenemos como responsabilidad con nuestras personas mayores. Y somos tantos los adultos mayores en esta región, más sí, encima. Sí, además es una región. Es una región con bastantes personas mayores. Sí, claro. Oye, resulta que un alcalde aquí de la región de Valparaíso, Luis Mella, se metió en este tema del concepto de la felicidad. Incluso fue con otros países del mundo, digamos, fue a seminarios internacionales y el tema de la felicidad para él era una cosa, sí, pero
muy Creo importante. hasta el Banco de la Felicidad, pues. El Banco de la Felicidad, el Buen Amor, digamos, una serie de iniciativas que tienen. Entonces, cuando tú nos has planteado el tema del bienestar, un poco como que conversan estas dos, Por digamos, supuesto. posibilidades, digamos, oye, cuéntanos un poco. Conversan y son corrientes finalmente que son totalmente complementarias. Cuando hablamos de felicidad también implica un estado de bienestar. Claro. Entonces, cuando nosotros queremos medir el bienestar, por supuesto también dialoga con el cuán feliz finalmente se siente, se describe la persona, cuál es su percepción de la felicidad. Entonces yo creo que son temas que conversan y que son muy importantes, sobre todo hoy día. Siento que nuestras personas mayores post pandemia claramente han sido muy tocadas por el aislamiento, por la dificultad de comunicarse con los otros, de salir, y eso aumenta el aislamiento, pero también disminuye la actividad física, disminuye también su actividad más vinculada a lo cognitivo, a esto de hablar, de relacionarse. Entonces siento que todos esos factores que hoy en día han sido más disminuidos o afectados por la pandemia, también van a tener un impacto en el bienestar y en la felicidad. Y eso es lo que nosotros queremos comenzar a medir y a trabajar, no solamente por medir, siempre por la idea de poder proponer una estrategia que nos permite ir fortaleciendo. El tema es que cuando uno habla de bienestar o de felicidad son múltiples variables, es totalmente multifactorial. Entonces queremos identificar cuáles son las áreas donde hemos visto un impacto más fuerte y donde están más debilitadas para en esas áreas poder fortalecer. Carla, resulta que una área a lo mejor, no sé si lo tienen contemplado ustedes, pero así, digamos, abuelo pájaro, uno ve que el tema de las comunicaciones son, digamos, una cuestión que internalizada en las personas crean un impacto, digamos. Uno ve, por ejemplo, claro, yo veo la Deutsche Welle, digamos, aquí somos fanáticos por la Deutsche Welle, entonces uno ve un tipo de televisión muy distinta al nuestro. ¿Ah? El nuestro, digamos, es una televisión demasiado hincada en las reglas excepcionales, en el robo, en el parte rojo, digamos, todo ese tipo de cosas que pueden crear, digamos, sensaciones, digamos, muy contrarias al bienestar, digamos. Entonces, ¿cómo lo ves tú, digamos, eso, Carla? Bueno, yo creo que las comunicaciones son clave. Por supuesto que tienen un impacto en el bienestar. Cuando nosotros vemos, en general, yo imagino que en los entornos donde ustedes están pasa lo mismo. La gente que ve noticias y la gente que no ve noticias, cuando uno ve noticias tiene una sensación de inseguridad mucho más grande que cuando uno no las ve. Y eso no es por nada, es porque efectivamente las noticias tienen un enfoque donde un porcentaje muy alto dice relación con la inseguridad. Entonces, las comunicaciones tienen un impacto y cuando yo tengo una sensación de seguridad que es disminuida, por supuesto que mi bienestar se ve con un impacto en mi sensación de felicidad también, porque voy a salir con más miedo. Cuando uno sale con más miedo, evita salir. Si evito salir, empiezo también esto de empezar a encerrarme, a tener un núcleo más cerrado, y tiene muchísimas consecuencias en mi vida cotidiana. Entonces, las comunicaciones tienen un impacto y tienen un impacto que es bastante duradero, y en las personas mayores, además, que en general son fieles a algún tipo de medio de comunicación, o la radio, la televisión, en general no ocupan otros medios de comunicación, no están ocupando ni redes sociales, ni mucha información que viene desde los dispositivos móviles, por lo tanto pueden hacerse una idea, pero que es de una sola parte de la comunicación, claro, hace también que tiene un impacto mucho mayor. Oye, por ejemplo, yo he visto mucha gente que son amigos, que por alguna razón no tienen relaciones, ve, por ejemplo, casos cerrados. Entonces, yo veo casos cerrados, he visto, más o menos puedo sacar algunas conclusiones, y en el caso cerrado se plantean puros problemas. Claro que la señora lo resuelve, pero son problemas. Entonces, esos problemas, ¿qué pasa con la gente que les gusta escuchar problemas? Pero, digamos, en la televisión, digamos, hay poco, digamos, de la solucionática, poco, digamos, de las cosas, de la gente que le ha ido bien, de la gente, digamos, que plantea cosas positivas. Entonces, ¿qué hay ahí, oye? Yo creo que ese es un análisis interesante hacer de nuestra sociedad y qué nos está pasando, por qué estamos yendo justamente a esa necesidad de hablar del problema o de hablar de los problemas de un otro, cuando en realidad podríamos hablar de muchas otras cosas. O sea, creo que ahí es un análisis más profundo que podríamos dar
somos una sociedad que se está enfermando un poco, digamos. Estamos pasando el tema de que las noticias negativas venden. Pues. Sí, Ese es claro, claro. Lo negativo vende. Claro. Se ha instaurado eso. Claro, pero ahí viene también la pregunta de ¿por qué vende? Porque yo creo que es la pregunta un poco que... Sí. ¿Por qué? Claro, lo negativo vende y eso justifica porque tenemos mucho más presencia de lo negativo. Pero ¿por qué llegamos a eso? Y ahí siento que es una pregunta muy interesante y muy profunda. Nos podría responder Erich Fromm, digamos, con el psicoanálisis de la sociedad contemporánea, entonces el tema de la salud mental. Ahí tenemos algo sí que trabajar bien profundamente. Oye, ¿cuál es la otra área que ustedes trabajan? Porque ustedes, ¿no es cierto?, también han tomado el área de la discapacidad. Sí. Hoy en día estamos en un proyecto bien interesante en conjunto con el Diploma de Habilidades Laborales que existe en la UNAV, con Alejandra Ríos específicamente. Estamos trabajando en un proyecto para jóvenes con discapacidad intelectual. La Universidad Andrés Bello tiene un programa que permite fortalecer las habilidades laborales de los chicos con discapacidad intelectual y prepararlos para este tránsito que ocurre entre terminar el colegio, el liceo y comenzar una vida laboral. El tema es que si bien la preparación fortalece distintas competencias que los permite insertarse de una manera más adecuada, más tranquila para ellos también, hay algunas debilidades todavía, por ejemplo, en cómo podemos asegurar el traslado de los jóvenes con discapacidad entre la universidad y su lugar de trabajo, o entre su casa y su lugar de trabajo. Cómo podemos también fortalecer ciertos recordatorios, recordatorios de entrar a clase, recordatorios de la hora en la que tiene que ir a trabajar, recordatorios de las cosas que tiene que llevar. Cómo podemos fortalecer algunas habilidades que a veces están más debilitadas, por ejemplo el manejo de plata, el manejo de recursos, cómo pagar la micro, cómo comprar. Entonces lo que estamos trabajando ahora es en un proyecto que justamente estamos presentando un fondo para poder desarrollar una aplicación que los acompañe en ese proceso. Pensamos primero en una aplicación móvil, pero también existe con el móvil la dificultad que uno se olvida del móvil. Y uno lo deja tirado en cualquier parte. Entonces lo que estamos haciendo es trabajar en una aplicación que es capaz de funcionar en un brazalete. Y desde el brazalete la idea es que vamos guiando al joven o a la joven desde los distintos lugares donde transita. Vamos también estableciendo caminos seguros, zonas seguras, de tal manera también de poder alertar en el caso de que se vaya más lejos de las zonas seguras. Y de esa manera poder generar un ambiente de seguridad para él y la joven, pero también para su entorno, sus tutores, sus padres, de tal manera poder acompañar ese proceso. Y, por supuesto, la idea es siempre pensando en que mientras más lo acompañemos, más seguro va a estar, más autónomo y vamos a siempre mejorar finalmente su sensación de bienestar. Y volvemos nuevamente al bienestar. Así que estamos trabajando justamente en el desarrollo de este, nosotros le llamamos una plataforma porque tiene, por supuesto, algunas cosas desde los móviles, porque los tutores también van a poder ver dónde está él o la persona con discapacidad. Las personas donde va a trabajar también van a poder ingresar alguna información de las cosas que tienen que llevar, a qué hora tienen que llegar, de tal manera justamente de poder generar este acompañamiento a la persona con discapacidad en este tránsito, que es un aprendizaje, y cómo fortalecemos ese aprendizaje con herramientas tecnológicas que hoy en día tenemos disponibles y que, por supuesto, complementan la formación que hoy en día se entrega dentro de la universidad. Don Gonzalo. ¿Qué dice? Hablemos también un poco de la inteligencia artificial. ¿Cómo están aplicando ustedes en salud, cierto? Bueno, hay distintas cosas, hay muchísimos desarrollos en inteligencia artificial. Por ejemplo, hay análisis de imágenes en los cuales hoy en día se puede acompañar el proceso diagnóstico de una radiografía, por ejemplo, de un examen, de una imagen, en la cual se puede recomendar cuál es lo que ocurre, qué es lo que se identifica, si se identifica una patología o no en esa imagen, y eso muchas veces se analiza con inteligencia artificial. Siempre pensando en sistemas semiautomáticos, o sea, se analizan y se le propone al clínico para que el clínico seleccione. No estamos pensando aquí como que vamos a sacar al clínico. Por otra parte, está lo que dice relación, por ejemplo, en todo lo que es sistemas de optimización. Podemos también optimizar las asignaciones, asignación de pabellones, asignaciones de camas, también podemos trabajar con inteligencia artificial. Podemos hacer todo lo que dice relación con clasificación, entonces podemos clasificar patrones
por ejemplo, yo podría analizar patrones de personas mayores o de la actividad, por ejemplo, de las personas mayores, o podría analizar patrones de personas con discapacidad, en esto que vamos a trabajar con ellos, y poder detectar algún patrón que pueda ser llamado anormal o no común. Son gestiones de datos, digamos, Es gestiones de datos. Entonces analizamos patrones y en base a esos patrones podemos detectar anormalidad, y cuando detectamos anormalidad podemos hacer cosas, podemos decir algo está pasando acá. Y también podemos hacer predicciones. Podríamos decir, en base a esta base de conocimiento, podemos predecir qué es lo que viene, hacia dónde va a ir. Y creo que hoy en día la inteligencia artificial se ocupa en muchas de las cosas que hacemos de manera cotidiana, y Salud no queda lejos de eso, por supuesto. Fíjate que aquí estuvo el gerente de América Latina de Microsoft, ¿ah? Y nos dijo a nosotros algo que es bueno que tú sepas, Carla, y que ustedes los chilenos tienen capacidades que ni siquiera ustedes mismos valoran. Y entonces nos nombró una serie de ejemplos, digamos, de doctoras como tú, ¿no es cierto?, en estos temas, inteligencia artificial. Pero ¿sabes lo que pasa con ustedes? Que no se la creen. No, totalmente, nosotros nos creemos las cosas. Claro. ¿Ah? O sea, en realidad el llamado de él es, digamos, positivo, en el sentido de que ustedes tienen las capacidades, ¿no es cierto?, pero, digamos, créansela, digamos. Entonces, es importante esto que pasa aquí en nuestra región, a propósito, digamos, de la instalación de este instituto. Ahora, uno siempre se pregunta cómo se financian estos proyectos, digamos, que ustedes tienen. ¿Cuál es tu perspectiva, digamos, ahí en esa parte? Bueno, primero existe un gran compromiso institucional, o sea, eso es lo primero, que la universidad se compromete a crear este instituto, lo que implica financiar la estructura, tanto la infraestructura, es decir, el equipamiento, como los recursos humanos. Y eso yo creo que es el primer compromiso. Y luego de eso, por supuesto, nos financiamos por proyectos, y ahí tenemos distintos tipos de proyectos. Por una parte, proyectos que son concursables, donde tenemos todos los proyectos que vienen de ANIT, los proyectos que vienen de Corfo y los proyectos que vienen del gobierno regional. Entonces, dentro de ANIT tenemos FONDEF, FONDECIT y muchos otros, STIC, Núcleos, Milenio. Dentro de lo que es Corfo existen distintas líneas de innovación, de I+D, y por supuesto los proyectos del gobierno regional, que son los FIC, con los cuales también aportan a la innovación y la competitividad. Y ese es un área de financiamiento. Y otra área de financiamiento dice relación, en el caso de los centros como nuestro instituto, donde podemos hacer transferencia, que podemos trabajar desde el financiamiento directo de las instituciones. Por ejemplo, si nosotros transferimos alguna de nuestras soluciones a un hospital o a alguna clínica, también podemos obtener financiamiento, o al ministerio, podemos obtener financiamiento del producto que estamos... Por ejemplo, lo que están haciendo con el Hospital Pereira, ellos tienen, digamos, le otorgan un financiamiento, o lo están haciendo gratis. Ese es un buen ejemplo de que tenemos que buscar financiamiento. A ver, justamente las cosas que tenemos hoy en día y que estamos avanzando con el Hospital Pereira, que creo que va a tener un impacto muy grande tanto para el hospital como para sus usuarios, que dice relación con la lista de espera, que todos sabemos que es un dolor hoy en día en la salud pública, sobre todo post pandemia. Estamos en búsqueda de financiamiento. El hospital no tiene líneas de financiamiento específicas para poder financiar este desafío, y desde la universidad tampoco podemos financiar el desafío de la salud pública. Entonces, estamos en búsqueda de líneas de financiamiento. Esperamos contar con apoyo de distintas instituciones. Nuestro gobierno regional podría ser un gran apoyo en este tipo de desafíos, por supuesto. Claro. Vamos a esperar la apertura de los FIC para poder analizar por ahí algún tipo de apoyo, pero también buscar apoyos desde otras líneas de financiamiento. Podría ser también algún tipo de pilotaje con un financiamiento desde el ministerio, por ejemplo. Pero por supuesto es de los desafíos. Cuando uno empieza a trabajar en esto de la transferencia, del transferir soluciones, uno de los desafíos es cómo lo financiamos. Porque la ciencia pura sabemos cómo financiarla. Están los proyectos concursables de ANIT. Milenio. Cuando uno hace asesorías, también, porque es una asesoría. Pero cuando uno hace esta transferencia del producto, ahí es donde en las instituciones privadas es de alguna manera más conocido, porque efectivamente hay un financiamiento, pero cuando hablamos de las instituciones públicas hay todavía, yo creo, que un camino por recorrer. Cómo nuestras instituciones públicas son capaces de adoptar una transferencia que viene desde la ciencia y cómo lo financian. Sí, porque resulta que lo que se ha visto también en la experiencia del financiamiento es el tema de que el privado no está muy, digamos, vinculado en el financiamiento de temas de innovación, ¿ah?
Entonces, porque lo público ya hemos hablado, el tema público probablemente se podría solucionar con este aumento del 0,34 al 1% que plantea el presidente Boric. Y esto va a ser, digamos, como dices tú, va a ser significativo. Pero ¿qué pasa con los privados? Pues? Y bueno, y ahí la universidad, Andrés Bello tiene buen acercamiento con los privados. Entiendo que Gerald Piug es, digamos, miembro de esta concéntrica empresarial, digamos. Sí, tiene una relación que yo diría que está en proceso de fortalecimiento. Es una universidad que está muy abierta justamente a entender que los resultados se implementan en lo público y en lo privado. Por lo tanto, es necesario consolidar la relación con el entorno privado. Y efectivamente, Gerald es un actor relevante en esa relación, por supuesto, porque hace esto de un poco la bisagra, llevar las cosas institucionales, los desarrollos institucionales hacia el mundo privado. Pero es algo que hay que trabajar. En Chile en general estamos muy al debe con ese proceso de transferencia en comparación con los otros países de la OCDE. Entonces es algo que estamos trabajando. Siento que la Universidad Andrés Bello ha fortalecido justamente los equipos para poder abordar el desafío y generar este puente con las instituciones privadas donde podamos hacer la transferencia de los distintos productos que vamos desarrollando. Pero estamos en camino. Yo diría que es un camino que estamos haciendo y armando, pero por supuesto con mucho compromiso. Que les vaya muy bien, pues. Esperamos. Te agradecemos, Carla, tu visita aquí a este programa Voz Populi. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Ha sido un gusto estar acá con ustedes. Muy enriquecedor, digamos, muy clarificador, digamos, y felicitaciones a la universidad por esta novedosa estructura, digamos, que es el Instituto de Innovación para la Salud y Bienestar. Exactamente. Instituto de Tecnología para la Innovación en Salud y Bienestar. Que les vaya muy bien. Muchísimas gracias. Carla Andrea Taramasco con nosotros, así que nos despedimos y nos encontramos en otra oportunidad. Gracias.